Vive Jesús, le damos gracias al Señor por este día, a nuestro pastor por esta oportunidad, a mi hermana Domitila, vive Jesús. Y vámonos a ir rapidito, porque quiero dejar todo lo que el Señor, ¿verdad?, a través del Espíritu Santo me dio para hoy. Vive Jesús. Y nos vamos al libro de Ezequiel. Y vamos a estar en el capítulo 11 del libro de Ezequiel. Me confirma con un amén. Ezequiel 11. Y vamos a estar considerando los versos 19 y 20. Ezequiel 11, versos 19 y 20. Amén. Se lee la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea ellos por Dios. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor. Gracias por permitirnos estar aquí reunidos en tu nombre, juntos y unánimes para adorarte y para glorificarte, Señor. Yo me pongo en tus manos, Señor, y yo pongo mis limitaciones, Padre, delante de ti, Señor, para que seas tú obrando, Señor. Que no sea Magda, sino tu vaso, Señor. Yo te pido que yo sea de bendición y que tú me puedas, Señor, utilizar en esta noche con todo poder, autoridad y unción, Señor. Te doy toda la gloria, yo te doy toda la honra, porque tú eres el único que la mereces. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Y hoy vamos a estar hablando bajo el tema, cuando Dios toca tu corazón, es otra cosa. Cuando Dios toca tu corazón, es otra cosa. Y yo pensaba y decía, wow, si nuestro corazón tuviera una llave, se la damos a todo el mundo. Se la damos al novio, a la novia, al esposo, a la amiga, al amigo. Se la damos a todo el mundo. Como si fuera público nuestro corazón, ¿verdad? Que todo el mundo puede entrar y salir como quiera. Pero lamentablemente le damos esa llave muchas veces ¿a quién? A quien menos la aprecia. Y terminamos como dolidos. Dolidos. Y eso le pasó al pueblo de Dios. Como todos sabemos, el pueblo escogido de Dios, al que conocemos como Israel, era un pueblo que, a pesar de haber conocido, de haber visto, de haber experimentado, de haber sido testigo del poder de Dios, era un pueblo que en su interior todavía no le pertenecía a Dios. No le pertenecía a Dios. Los capítulos 8 y 11 de este libro de Ezequiel presentan gráficamente la gloria de Dios saliendo del templo. Y yo le quiero decir que esa gloria no volvió hasta que Jesús en el Nuevo Testamento entró al templo y lo limpió y destrozó todo lo que había ahí. Y dijo que según él lo podía destruir, también lo podía edificar. Amén. Y en Ezequiel, en estos capítulos del 8 al 11, podemos ver cómo este pueblo se fue alejando de Dios de manera tal que Dios dijo, no, vamos a darle un espacio a este pueblo y a mí. Porque ellos de bocas me conocen, mas su corazón, ¿qué? Está lejos de mí. Y yo quiero, ¿verdad?, hablarte que desde el momento en que Israel entró a la tierra prometida, este pueblo fue advertido por parte de Dios, diciéndole, oye, y lo estoy parafraseando,
esa es la tierra que yo te prometí que te iba a dar. Y vas a entrar ahí. Pero no te mezcles. Recuerda, te abrí la puerta para que entres, pero no eres de los que están ahí. En otras palabras, el Señor le estaba diciendo, oye, llegaste hasta la promesa que te di, pero no la contamines. No le dejes esa llave a nadie. Y el pueblo de Dios entra a la tierra de Canaán, la tierra prometida. Pero, lamentablemente, ¿qué pasó con este pueblo una vez más? Se contaminó. Y yo le voy a decir una cosa, y no lo voy a justificar porque no es mi trabajo justificarlo. Pero si usted analiza la vida de este pueblo, mire, hermano, ellos pasaron más tiempo como esclavos que como gente libre. Ellos fueron esclavos de Egipto, de Babilonia, ellos fueron esclavos de todo el mundo. Todo el mundo abusó de este pueblo. Todo el mundo humilló a este pueblo. Todo el mundo lo usó para su propio beneficio. Por alguna razón, tenía que estar tan herido el pueblo. Porque ellos sabían que todo el que se le acercaba era ¿para qué? Para sacar provecho de él. Y mientras todo, y yo les voy a decir una cosa, hermano, ellos no eran esclavizados por 1 año, o por 6 o 10 años, no, estos eran por 50 años, 400 años, o sea que cuando ellos caían como esclavos, era por un tiempo largo. Así que, si usted va a Santo Domingo y está allí 3 meses, usted va a terminar hablando como dominicano. Y si usted va a Puerto Rico por 2 o 3 meses, va a salir diciendo huepa. Porque hay cosas, hermanos, que por más que quisiéramos evitar, no lo podemos hacer. Y este pueblo fue adoptando en sí mismo costumbres de todos aquellos que lo gobernaron, de todos aquellos que lo subordinaron. Y yo, en cierta manera, no pudiera juzgar a este pueblo porque lo que ellos pasaron, hermano, no fue fácil. Así que era evidente que una vez entraran a Canaán, ya ellos estaban acostumbrados ¿a qué? A moldarse a lo que había, a go with the flow. Ellos se iban según lo que habían porque ya ellos estaban acostumbrados. Así que, debido a toda esta vida que tuvieron este pueblo se puso duro de corazón. Ya ellos no querían sufrir más. Ya ellos no querían que nadie más los humillaran. Ya ellos no querían que nadie más los usaran. Y se puso duro de corazón. Duro. Aún para el mismo Dios. Su corazón estaba endurecido. De igual manera, hermano, nosotros, los que estamos aquí, hemos sido víctimas de momentos difíciles en nuestras vidas. A nuestras vidas también han llegado personas que nos han querido nada más que usar. Y después que nos usan, ¿qué pasa? Nos soltaron por ahí. Han llegado a nuestras vidas personas, hermanos, que nos han humillado, que se han mofado de nosotros, que se han reído de nosotros. Personas, hermanos, a quienes le hemos dado toda la confianza y al final nos han traicionado. Personas que nosotros solamente anhelábamos estar cerca y la realidad es que ellos aparentaban estar cerca, pero al final nunca lo estuvieron. Y todas esas cosas fueron que, hermano, endureciendo su corazón y el mío. O dígame que no. Todas estas cosas, hermano, han venido endureciendo nuestros corazones. Por las mismas razones que el pueblo de Israel, porque no quieren sufrir más, porque no quieren sentir más dolor. Y es más fácil, hermano, ponernos rígidos para recibir el cantazo que dejarnos verlo blandito para que nos duela más. Y entonces, poco a poco, hemos ido endureciendo nuestro corazón. Quizás
En el área donde no hay nadie que se llame Fela, nos vamos a usar Fefa, para que nadie se sienta, ¿verdad? Quizás el lado de mi corazón que se endureció no es el mismo lado de Fefa. Quizás a Fefa otra cosa le perturbó en su pasado. Quizás el abandono. Quizás papá nunca volvió, lo rechazó, pero crió a otros. No tuvo tiempo para criarlo usted, pero crió los hijos de otros. Quizás mamá se enamoró y se fue con otro y me dejó con mi papá. Todas esas cosas, hermano, pasan. Y yo sé que de alguna forma ha pasado en la vida suya y la mía. Y hemos venido sufriendo tanto y tanto que hemos tomado nuestro corazón, los hemos metido en una caja de piedra y hemos botado la llave. Y el Señor le está diciendo a este pueblo, oye, te voy a poner un corazón de carne, voy a quitar el de piedra, voy a quitar el corazón duro y te voy a poner uno sensible. Y eso era lo que Dios quería hacer con este pueblo. De igual manera, hermano, Dios lo quiere hacer con nosotros. Dios quiere quitarle ese corazón endurecido. Y yo le voy a decir una cosa. No siempre que estemos dentro de la iglesia, por más años que llevemos, nuestro corazón haya ablandado. Y le voy a decir por qué. Pero primero yo quiero que usted vaya a Isaías. Isaías 43:19 dice: he aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a la luz. ¿No la conocéis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Una vez un joven a mí me dijo hace muchos años atrás: Dios para mí es más que suficiente. Hay áreas en nuestro corazón, hermano, que tenemos que darle la llave a Dios. Y fíjense que se nos hace más fácil darle la llave de nuestro corazón a cualquier otra persona. Y nos abrimos con esa persona hasta contar intimidades y secretos que están en lo más profundo de nuestro corazón. Pero a Dios no se los contamos. A Dios no se los decimos. No sé si es porque tenemos miedo de ofenderlo. No, mi hermano, usted no va a ofender a Dios. Usted lo ofende cuando no se lo dice. Y llegamos, hermano, a la casa del Señor y estamos mucho tiempo dentro de la casa del Señor y creemos muchas veces que estamos bien, pero a la hora de la verdad que le di la llave a aquel y aquel me la regresó mal, me acuerdo de lo que me hirieron atrás. Y constantemente, hermano, tengo un sube y baja, porque mi corazón lo han herido tanto que no quiero que nadie más lo hiera. No quiero que nadie más me cause dolor. No quiero que nadie más me use. No quiero que nadie más me traicione. No quiero que nadie más me maltrate. Y fíjense lo que dice Apocalipsis 21:5. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Cuáles son estas palabras fieles y verdaderas? Que Él hace nueva todas las cosas.
Está bien que usted haya llegado aquí con su corazón endurecido. Todos, de alguna manera u otra, hemos llegado a los pies de Cristo con nuestro corazón endurecido. Lo que está mal es que yo siga dentro de este caminar con un corazón endurecido. Porque Dios me está diciendo, oye, Cristo Reina, yo hago nueva todas las cosas. Y en esta noche yo quiero contarte la historia de algunos personajes dentro de la Biblia. Y quiero decirte qué le afectó a estos personajes, pero también quiero contarte que cuando Dios tocó sus corazones, fueron otra cosa. Y yo quiero empezarte con Moisés. Y yo quiero que tú conmigo aquí analices la vida de Moisés. Número 1, y esto yo siempre lo he dicho, el pobre de Moisés, aún antes de nacer, estaba sentenciado a muerte. No había nacido y ya lo querían matar. No había nacido Moisés y ya lo estaban buscando para matarlo. Porque el faraón dijo, oye, este pueblo se está multiplicando, es que donde está el pueblo de Dios, hermano, hay bendición. Y decía, este pueblo se está multiplicando mucho y demasiado rápido. El día que quieran venir en contra de mí, se levantan y me ganan. Y el faraón que les dijo, a todo niño varón que nazca, mátalo, deja a las nenas. Pero a todo varón que nazca, mátalo. Así que vemos a Moisés que ya nació con sentencia de muerte, sin haber hecho nada. Lo otro para Moisés fue, hermano, yo sé lo que es tener una vida de 2 casas. Yo lo viví desde muy pequeña en carne propia. Y un día estaba con mi mamá y un día estaba con la otra esposa de mi papá. Y nos pasábamos unos días aquí y unos días acá. Inclusive hubo un tiempo en que vivieron los 3 juntos. 2 casas. Yo tenía 2 mamás y un papá. Y eso le pasó también a Moisés. Moisés tenía 2 madres, una egipcia y una hebrea. Y por el día lo atendía la hebrea y por la noche la egipcia. Y Moisés, hermano, creció en medio de 2 mundos, de 2 culturas. Y Moisés se sintió muchas veces en que no era ni de aquí ni de acá. ¿Usted nunca se ha sentido así? Que usted no sabe para dónde ir porque aquí no lo quieren y acá tampoco. Fíjense con todo lo que Moisés tuvo que lidiar desde pequeño. Estaba entre 2 culturas. Para los egipcios, Moisés no era nadie. Y para los hebreos, tampoco. Y por defender a otros, cometió un error. Y aquellos que él defendió fueron los primeros que lo señalaron. Fueron los primeros que le pusieron el dedo de juicio. A tal nivel, hermano, yo quiero que usted entienda por qué Moisés salió corriendo de Egipto. No es para menos. Confundido desde pequeño, tengo una madre hebrea, tengo una mano egipcia, no soy de aquí, nadie de acá me quiere, entonces si aquí no me quieren, ¿qué hago? Me voy. Y Moisés salió corriendo de ese lugar. Pero cuando Moisés tuvo el encuentro con Dios, podemos ver, hermano, en su conversación con Dios, la autoestima tan baja que Moisés tenía. Porque cuando Dios lo llama, ¿qué fue lo primero que hizo Moisés?
Si yo ni sé ni hablar, ¿quién soy yo? Tan poquita cosa que soy yo y tú mandándome a hacer algo tan grande. Que es lo mismo que nosotros también le decimos al Señor. A mí, ¿y quién soy yo, Señor, si yo soy tan poquita cosa? Y así mismo estaba la autoestima de Moisés. No quería ir a donde Dios lo había enviado, hermano. Salió huyendo de allí y Dios lo está enviando de nuevo allí. ¿Y usted sabe por qué, hermano? Moisés tenía que sanar. Y muchas veces, de donde no queremos regresar, Dios nos va a llevar. Pero para que sanemos. Y hasta que no sanemos, hermano, vamos a seguir pasando por lo mismo. Hasta que nosotros le permitamos a Dios hacer nuestro corazón otra cosa. Pero yo lo que quiero ver en usted, yo quiero que usted entienda hoy, que una vez Moisés permitió que Dios trabajara en él, Moisés llegó frente al faraón. Y allí demostró el poder y la autoridad de Dios, hermano, con un ímpetu, con una seriedad y con una integridad increíble. De manera tal que todo lo que Moisés dijo que iba a hacer, se hizo. A tal manera que a lo último, el faraón le dijo, mira, ¿sabes qué? Llévate ese pueblo. Llévate ese pueblo. Pero mire cómo Dios respaldó a Moisés, que Moisés le dijo, necesitamos, no nos podemos ir de aquí sin nada. Y ese pueblo salió rico de Egipto. Porque cuando yo permito que Dios toque mi interior, que Dios toque mi corazón, me convierto en otra cosa. ¿Quién le puedo hablar? De la reina Esther. La reina Esther, hermano, yo no sé si usted lo sabe, pero ella era huérfana de padre y de madre. Y usted va a decir, bueno, Magda es huérfana, pero yo le voy a decir una cosa, era huérfana y mujer, que hacía la situación más difícil. Le voy a decir por qué. Número uno, porque en esta cultura, el ser huérfano o viuda o extranjero, tenías que trabajar duro para sostenerte. Y si le añade que eres mujer, peor aún. Y en esos tiempos, hermano, no se daban en adopción a las niñas, se daban en adopción a los niños. ¿Por qué? Porque para esta cultura era importante que el linaje siguiera. Y solamente el apellido sigue cuando es el hombre quien lo lleva. Pero cuando lo lleva la mujer, inmediatamente se casó, lo perdió. Así que Esther es huérfana de padre y madre, en medio de una cultura donde no les importaba si comía, si sufría, si le dolía, si llovía, si escampaba. Esa era ¿quién? La huérfana de allí. Sin derecho a ser, hermano, tomada en un hogar seriamente por ser mujer. Porque no había ventaja en ninguna familia en adoptar una niña. Y apareció Mardoqueo y le dijo, vente, yo te adopto. Óigame, Mardoqueo el tío, óigame hermano, el sufrimiento de Esther. Yo quiero que usted visualice lo que Esther lloró al perder a sus padres y lo que Esther sufrió dentro de una sociedad que la marginaba. Por eso es que Dios en toda la palabra siempre dice que velad a las viudas y a los huérfanos. Porque el Señor sabía, hermano, que eran los que más sufrían. Y Mardoqueo llega y la adopta. Y un día Mardoqueo dijo, están buscando la esposa al rey. Y yo quiero que tú seas una de las candidatas.
Y yo le voy a decir una cosa, mi hermano. Esther no era ni de la misma raza del rey. Eran dos culturas diferentes, dos razas diferentes. Pero cuando yo me pongo en las manos de Dios, soy otra cosa. Somos otra cosa. Y Esther dejó todo lo que ella sufrió y dijo, yo voy a ser la esposa del rey. Yo voy a llegar a ser reina. Óigame, y Esther estuvo en un proceso, mi hermano, de preparación increíble. Y se presentó delante del rey. Pero, ¿se dejó ella llevar solamente por la belleza? No, hermano, había gente orando para que ella fuera la escogida. Y dicen por ahí que cuando el rey vio a Esther, se enamoró. Se enamoró. Y la historia cuenta que la reina Esther tenía unos ojos tan hermosos que nadie la ha superado en su belleza. Así que cuando aquel rey vio a aquella huérfana, marginada, quedó impresionada con ella. Porque la gracia de Dios llega a tu vida y tú eres otra cosa. Y Esther no tan solo se casó con el rey y se coronó como reina, sino la favorita del rey. De manera tal que surgió un problema entre el pueblo y que ella dijo, yo me presento delante de él y si te presenta, la ley decía que había que matarla. A menos que el rey pusiera su bastón frente a ella dándole permiso de entrada. Pero si el rey no movía su bastón frente a ella, allí mismo la mataban. Así que fíjense en cómo Dios usó a esta mujer. Una vez esta mujer se entregó a Dios, que Dios la puso frente al rey en el día que no le tocaba, y cuando el policía, el guardia ya estaba por cortarle la cabeza, ¿qué hizo el rey? Y le dio toda autoridad para llegar frente a él. Porque en las manos de Dios, hermano, somos otra cosa. Quiero hablarte de la mujer samaritana del pozo. Oiga, mi hermano, la historia de esta mujer a mí me impresionó. Yo la he visto de una manera tan diferente. La mujer samaritana del pozo, y esa historia usted la va a encontrar en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versos 1 al 26. Y yo quiero que usted vaya conmigo en el momento del pozo. Aquella mujer, su autoestima estaba, hermano, por el piso. Obviamente, ninguna mujer que se valore es la amante de ningún hombre. Ninguna mujer que se estime a sí misma, hermano, pasa a ser de esposa a amante. Pero es que cuando estamos en las manos de Dios, somos otra cosa. Y yo quiero que usted vea a esta mujer que dice la palabra que ella iba a la hora que mediodía, hermano. Aquello era el mediodía, donde el sol estaba, los que aquí trabajan afuera en el patio. Donde el sol estaba en todo su apogeo. Donde si no te pones sombra, la cara, el rostro se te mancha. Y aquella mujer aprovechaba esa hora porque nadie iba a buscar agua a esa hora. Todo el mundo estaba guardándose del sol y de la calor. Estamos hablando de tierras desérticas. Pero esta mujer aprovechaba el momento donde nadie salía para ella salir. Así de bajita, hermano, estaba su autoestima. Y allí se encuentra con Jesús. Y Jesús comienza a hablar con ella. Óigame, ella le dice, no, yo he tenido 5 maridos. Y mire lo que el Señor le dijo, ciertamente has tenido 5 maridos, pero el que tienes ahora no es tuyo.
Y yo le quiero hablar a usted, hermano, y voy a hacer un paréntesis aquí, porque usted tiene que entender, porque estamos acostumbrados a leer esta porción bíblica y pensamos que esa mujer era una prostituta porque tenía 5 maridos y un amante. No, hermano, ella no era ninguna prostituta, ella estaba bien. Yo le voy a decir en dónde ella erró. La ley dice que si una mujer enviuda, el hermano del que murió la puede reclamar como su esposa. La ley también decía que el hombre podía divorciarse, pero la mujer no. Ahora, partiendo desde este punto de la ley, de la costumbre de este pueblo, porque aquella mujer tuvo 5 maridos y esposos legales, porque el mismo Jesús le dijo, ciertamente 5 esposos has tenido. Las 5 veces ya lo hizo legal. Pero yo quiero que usted se ponga en la posición de ella. Pudo haber sido, hermano, que las 5 veces enviudó. Yo he conocido que han enviudado 3 veces corridas. Alábalo. Podemos pensar que esta mujer era quizás estéril, y ser estéril era una de las ventajas que le daba a los esposos para divorciarse. Yo quiero que usted analice conmigo la vida de esta mujer, que en 5 matrimonios no logró la felicidad, que en 5 matrimonios fue rechazada, que en 5 relaciones diferentes, hermano, ella fue obviada y tachada hacia un lado. Y quizás ella iba a esa hora al pozo porque le daba pena que las demás mujeres se rieran de ella. Se rieran de ella. Se sentía, hermano. Y yo le voy a decir una cosa. El ser estéril hoy en día, muchos dirán que es ganancia, pero en aquel tiempo no. Era una ofrenda, era pecado, era decir tú estás mal delante de Dios, porque los hijos para ellos eran bendiciones del cielo, eran recompensas que Dios le daba al hombre y a la mujer. Y yo quiero que usted piense, hermano, en esta mujer, partiendo desde esta primicia. ¿Cómo se sentía esta mujer sin poder tener un hijo? Y siendo abandonada tantas veces. Y vuelvo y le recalco, ser viuda en estos tiempos y en esta cultura no era fácil. No era fácil. Si alguien de la familia no la reclamaba, no era fácil, hermano. Había que prostituirse. Hasta el sol de hoy todavía se prostituyen las viudas y las divorciadas en este país. Y llega Jesús a la escena y comienza a hablar con ella. Y cuando Jesús le dice, ciertamente 5 esposos han tenido, el que me molesta es el que tienes ahora, que no es tuyo. Ese era el que Jesús le estaba recriminando. El de ahora, él no es tuyo. Pero en otras palabras, el Señor le dice, oye, el que bebe del agua que yo doy no tendrá sed jamás. El Señor le estaba diciendo a aquella mujer, has pasado por 5 diferentes dolores, pero yo he llegado a sanar tu corazón. Y cuando aquella mujer entendió lo que Jesús tenía para ella, ella fue otra cosa. La palabra dice que ella salió corriendo hacia su familia y le habló del que había encontrado en el pozo. Dios la convirtió en la primera evangelista a los gentiles, porque ella le llevó palabra a los samaritanos, a los que se constituían los gentiles. Y mire cómo Dios transformó el corazón de esta mujer,
Solamente al tocarle, solamente al decirle, yo soy el agua de vida, y el que viene a mí no tendrá sed jamás. Aquella mujer tenía sed de que su pasado, hermano, fuera otra cosa. Y Dios le dio esa oportunidad. Y ella se fue y predicó, hermano, de ese evangelio sin haber muerto Cristo todavía. Quiero hablarte, hermano, de aquella mujer adúltera. En el Evangelio de Juan, capítulo 7, versos 53 y 8 y 11. Cuenta la palabra, hermano, que estaba Jesús hablando y vinieron los escribas y trajeron a aquella mujer y se la tiraron al frente a Jesús. Y le dijeron, ¿qué vas a hacer con esta? Que la hemos tomado en pleno acto de adulterio. No fue que alguien dijo que ella estaba en adulterio. No fue un chisme de carretera. Fue que ellos sabían lo que ella estaba haciendo en el momento en que lo estaba haciendo. Y allí fueron y la arrancaron y se la llevaron delante a Jesús. Ahora yo quiero, hermano, que usted se ponga en la posición de esta mujer. Todo el mundo la señaló, inclusive pidieron la muerte, porque la ley decía que todo el mundo tenía que tirarle una piedra hasta que muriera. Y ahora está aquella mujer en medio de la carretera, si pudiéramos decirlo así, siendo acusada por adulterio, ella sola. Para adulterio se necesitan dos. Y siendo acusada por adulterio delante de toda la comunidad, delante de aquellos hombres y de aquellas mujeres y delante de Jesús. Y al decir estaba en el acto, significa, hermano, que había prueba para ejecutarla. Pero la palabra dice que Jesús comenzó a escribir en el piso. No dice que escribía. Pero yo soy de las que pienso que todo el que miró vio sus pecados escritos. Eso es lo que yo pienso, Magda. La Biblia no lo dice, es lo que yo pienso. Que lo que Jesús escribía, usted sabe que a lo mejor escribió, Jesús vino a salvarte. Pero todo el que vio lo que Jesús estaba escribiendo, vio reflejado su pasado pecaminoso y su presente. Y le dijo a esta mujer, ¿dónde están los que te acusan? Y ella le dijo, todos se han ido. Y Jesús le dijo, yo tampoco te acuso. Vete y no peques más. Y la vida de aquella mujer, hermano, fue transformada. Porque cuando yo le doy mi pasado a Dios, de Él, Dios hace otra cosa. Y como estos ejemplos, hermanos, que le estoy trayendo hoy, la Biblia está llena de ejemplos como este. De personas con pasados, hermanos, increíbles. De personas, mujeres, hombres, con unos pasados, hermanos, que se pudieran quizás escribir una película de suspenso. Pero también han sido hombres y mujeres que cuando Dios los ha tocado, sus vidas han sido otra cosa. A cada uno de ellos, Dios lo ha usado con poder. Ahora bien, ¿qué hay en tu pasado? ¿Qué hay en mi pasado? Que todavía no le hemos permitido a Dios que los toque. ¿Qué hay en tu interior y qué hay en mi interior? Que necesita que Dios lo toque para que haga de mí
otra cosa. En esta noche Dios quiere darte un corazón nuevo. Pero Ezequiel 11:19 dice, yo les daré un corazón. Dios está dispuesto a darle a usted y a darme a mí un corazón nuevo. Aquí la pregunta importante es, ¿está dispuesto usted a darle el viejo? ¿Está dispuesto usted a darle a Dios ese corazón que tiene bajo la piedra con llave? Porque Dios quiere intercambiar con usted. Tú me das ese que ya no sirve. Tú me das ese que ya está duro de tanto dolor, de tanta tristeza, de tanto amargura. Ese yo lo quiero. Y si tú me das ese, yo tengo para ti uno nuevo. Uno nuevo sensible. ¿Sensible para qué? Sensible para que ande, ame y atesore mis ordenanzas, mi palabra. Un corazón nuevo y sensible para que guarde mis decretos. Un corazón sensible y nuevo para que cumplan mis peticiones. Porque nuestro corazón, hermano, ha sufrido tanto y se ha dolido tanto en esta vida que cuando venimos a Dios solamente le pedimos, hermano, solamente ponemos frente a Dios nuestras peticiones. Pero tenemos el corazón tan duro que nos olvidan las peticiones que Dios tiene con nosotros. Solamente pensamos en nuestras peticiones. Solamente pensamos en lo que nosotros queremos. Pero ¿dónde está el corazón sensible dispuesto a recibir las peticiones de Dios para con Él? Nuestro corazón tiene que ser nuevo, hermano. Un corazón sensible para que comience a sentirse como pueblo de Dios. ¿Usted sabía que hay corazones tan heridos, hermano, que no se sienten ni merecedores del perdón de Dios? Y constantemente se están acusando. Y cada vez que usted se acusa por algo, hermano, usted le da más fuerza a Satanás. Y usted le da un poder a Satanás que no tiene. Y usted está poniendo en poco la sangre de Cristo ahí en la cruz. Aquella que se derramó por usted y por mí. Y la sangre de Dios tiene el poder, hermano, para tomar mi corazón y hacerlo otra cosa. Dios está diciéndote, quiero hacer de tu corazón algo nuevo. Y yo quiero que usted sepa que aquella mujer adúltera, Dios la usó para humillar a los escribas. Para los que se creían santos. Cuando escribió en el piso le dijo, pues santifícate más, que te estoy pesando y te falta. Para decirle en la cara de ellos, ¿cuál es tu pecado? Quizás ella llegó aquí porque no encontró ayuda acá. Pero quizás si hubiese encontrado esa mujer a alguien que le extendiera la mano, que la cuidara, que le dijera lo que ella vale como mujer, a lo mejor nunca esa mujer hubiese caído donde cayó. Y Dios sencillamente lo que escribió en el piso para decirle, has contribuido tú
en el daño de ella? Y entonces Dios quiere tratar, iglesia, con nosotros de manera especial. Te quitaré el viejo y pondré uno nuevo. Pero ¿estás dispuesto tú a entregarme ese viejo? Él no va a entrar a cambiar nada si tú no le das la llave de la puerta. Si tú no se lo permites, Él no va a entrar, hermano. Y usted sabe cómo yo sé que no le he dado la llave a Dios todavía. Cuando yo como quiera me sigo señalando de que soy culpable. Cuando todavía eso viene a mi mente y me hace llorar. Cuando todavía esas cosas vienen a mi mente y me causan dolor y me afligen y me duelen y me toman por dentro, hermano, y me desaniman, como decía la hermana Catherine ahorita, que me desaniman. Cuando esos momentos llegan, Magda, a mi vida, donde todo esto se revuelca, yo no tengo deseo ni de ir a buscar a la casa de Dios nada, pues entonces no le has entregado la llave de tu corazón a Dios. Y tenemos que aprender, hermano, a dejar que Dios obre. Porque cuando nos entregamos de por completo en las manos de Dios, nuestro corazón, Él hace otra cosa. ¿Qué otras cosas, hermano? Cosas grandes y maravillosas. Dios nos lleva a niveles donde nosotros no nos imaginamos. Dios nos hace ver cosas que por su mente nunca han pasado. En su mente finita. Pero en la mente infinita de Dios, hermano, todo es posible para Él. Yo quiero que usted se ponga de pie. Y yo quiero que usted sepa, hermano, el mensaje del domingo no fue casualidad. Cristo Reina va a pasar la puerta. Ya ella se ubicó bajo el molde de la puerta. Pero Cristo Reina va a pasar la puerta. Y si usted cree que hoy esto es un hospital, espere el 2022. ¿Y qué vamos a hacer los enfermeros y las enfermeras? Necesitamos renovar nuestro corazón, hermano, para poderle dar a los que vienen heridos. Necesitamos fortalecer nuestro corazón para poder tener paciencia y ser misericordiosos con aquellos que vienen con el corazón endurecido. Necesitamos, mi gente, dejar que Dios nos transforme y haga de nosotros otra cosa para que la gloria de Dios sea manifiesta en este lugar y se hablen de las maravillas que aquí ocurren. Yo quiero que usted repita conmigo hoy. Y vamos a hacerlo por fe, hermano. Y yo quiero que usted le diga a Dios hoy, aquí estoy, te entrego mi corazón. Este corazón roto debido al sufrimiento de mi pasado. Roto a causa de la decepción y las traiciones. Roto por el abandono quizás de mis padres. Roto por aquellos a quienes lo entregué confiando, mas ellos lo menospreciaron. Roto por la tristeza de no sentirme ni de un lado ni del otro. Roto por mí misma cada vez que me juzgo y me señalo. Roto por todas las veces que lo hice culpable por no tomar buenas decisiones. Roto porque al pasar de los tiempos, el miedo al dolor me llevó a endurecerlo.
y dígale al Señor, he aquí hoy te lo entrego. Porque solo tú puedes cambiar mi lamento en baile y hacer de mi vida otra cosa. Dígale al enemigo que se acabó, hermano. Quítele la llave de ese corazón que no le pertenece y entrégueselo a Dios para que usted sea reformado en cosas nuevas, porque ciertamente Dios tiene cosas nuevas para ti y quiere hacer de ti cosas nuevas. Dios le bendiga. Gloria.